Los vampiros son personas incapaces de vivir su vida en forma vital y honesta. Bueno, pues ya estamos de regreso y aquí ya tenemos a nuestro doctor de cabecera. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Y bueno, pues aquí ¿cómo se llama? Ya dándote la bienvenida. Y ya habíamos platicado algo de los vampiros, pero bueno, obviamente que es mejor que tú nos los cuentes. Y tú dinos qué tipo de vampiros hay, porque yo leí ahí una semblanza. Sí, bueno, hay muchos tipos de vampiros emocionales, pero sobre todo me gustaría poder mencionar 3 cosas importantes que hay. Tanto hay vampiros emocionales, como hay depredadores emocionales, como también las víctimas juegan un papel muy importante, porque no puede haber vampiros o no puede haber depredadores mientras no existan víctimas que permitan esto. Ok, entonces, bueno, sí, porque es una consecuencia, ¿no? Exactamente. A ver, entonces, pero primero empezamos primero con y luego explicamos cómo podría ser una víctima, primero cómo puede ser un vampiro, ¿no? Porque también lo que nos decía Vero, ¿tú puedes ser un vampiro sin darte cuenta? Sí, efectivamente, ahí la pregunta de Vero está muy bien planteada, porque efectivamente nosotros podemos ser vampiros emocionales sin darnos cuenta. Y eso se debe a que muchas veces nosotros fuimos educados a través de los dramas de control. Los dramas de control son la autoridad, la arrogancia, el chantaje y la lástima. Que la lástima y el chantaje van acompañados de la culpa, de la culpabilidad. Entonces estos dramas de control, normalmente cuando estamos discutiendo, cuando una persona está discutiendo, tiende a pasar por esas 4 fases inconscientemente, ¿no? Una persona puede estar discutiendo, imponiendo su voluntad a otra, y la otra persona, para contraatacar, utiliza otro drama de control, que es la arrogancia, es decir, la ignora. Y después, cuando el que estaba controlando, el que estaba tratando de meter autoridad, se da cuenta que esta persona no está accediendo porque está utilizando la arrogancia, entonces inmediato cambia de estrategia y empieza a utilizar el chantaje, a amenazarla, a decirle que si no hace tal cosa, entonces va a actuar de tal manera. Y entonces eso, a la persona que tomó el rol de arrogante, inconscientemente cambia de estrategia, o conscientemente cambia de estrategia y empieza a utilizar la lástima para hacerle sentir culpabilidad. Y así nos vamos dando cuenta que en una discusión, en una pelea, las personas vamos cambiando de fases, o las personas van cambiando de fases, en el sentido de que se están robando continuamente la energía, y a eso se les llama vampiros emocionales. O sea, los dos pueden ser vampiros emocionales. Efectivamente. No, y en una relación no hay uno que no sea vampiro. Efectivamente, muchas veces se juegan los roles en cuestión de los vampiros emocionales. Se están jugando roles, de pronto soy la víctima y yo soy el vampiro, y de pronto al revés, ¿no? Se van cambiando estos roles de manera inconsciente, porque todos nos estamos robando la energía. ¿Sí? Vamos a decirlo así, las personas necesitamos alimentarnos, claro, ¿no? Y como hablamos en el sentido orgánico, hay gente que se alimenta con alimentos provechosos, buenos, pero hay gente que se alimenta con cosas que no son tan buenas. Y en el tema de la energía, de la misma manera, es decir, yo me puedo alimentar viendo un amanecer, yo me puedo alimentar dando un abrazo, yo me puedo alimentar diciendo palabras hermosas, pero también sí que me puedo alimentar emocionalmente de manera negativa, queriendo controlar a los demás. Y eso es ser un vampiro emocional. Entonces, bueno, porque sí hay gente que va por la vida hablando de cosas lindas, pero también hay gente que vive hablando de cosas feas, criticando, diciendo, no puede decir cosas amables de los demás, ¿no? Sino, sí. Pero bueno, entonces si yo ya me enteré, yo soy un vampiro emocional, ¿qué puedo hacer? Bueno, si yo soy un vampiro emocional, lo importante es reconocerlo, aceptarlo y después empezar a cambiar, alimentarme de otra energía. Como decíamos,
alimentarme de mirar un amanecer, alimentarme de abrazar un árbol, alimentarme de ver las cosas buenas que hay en las personas, y de esa manera se puede curar, por así decirlo, esta tendencia a ser vampiro emocional. Muchas veces no nos damos cuenta, pero lo podemos traer, este tipo de patrones los podemos traer desde casa, los podemos traer desde el núcleo donde nosotros surgimos, porque probablemente vimos a papá y mamá pelear de esa manera, ¿no? Y robarse la energía, o vimos a una persona chantajista que siempre estaba robándonos la energía con esos chantajes, coercionándonos con culpa, o coercionándonos con autoridad, o coercionándonos con arrogancia, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que sin querer crecimos con eso y aprendimos a defendernos de la misma manera. Porque bueno, ahorita los tipos de vampiros que te había dicho, ¿no? Que son los de las catástrofes, los que se quejan, los que son pesimistas, digo, no me los sé todos de memoria, ¿no? Los criticó, también con las críticas eres un vampiro. Sí, efectivamente las críticas, vamos a decirlo así, si yo critico a una persona que está enfrente a mí, le bajo la autoestima, y cuando la persona está bajando su autoestima, me estoy alimentando de esa energía, es decir, a un plano sutil, ¿no? A un plano sutil, todos tenemos campos morfogenéticos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que llamamos auras también. Entonces nosotros somos energía, los seres humanos somos energía. Entonces sí que nosotros sin querer nos estamos robando la energía, y eso lo vemos a otro plano diferente, no lo vemos a un plano racional. Entonces los conflictos existen precisamente porque es una robadera de energía tremenda. Si nosotros pensamos en no robarnos la energía, sino más bien compartir, convivir, llegar a acuerdos, platicar las cosas tranquilamente, entonces se rompe ese círculo vicioso de robar energía a los otros. Entonces, bueno, sí, porque también, digo, para dejar claro esto y seguimos con eso porque sí es importante, los vampiros, también hay vampiros sarcásticos, ¿no? Que se burlan y te dejan en indefensión, ¿no? Así es. Entonces ellos hacen palabras chistosas, pero terminan lastimando inconsciente, ¿no? Lastimando, y de alguna manera todos estos tipos o subtipos de vampiros emocionales van de la mano con los depredadores emocionales, que también son un tipo de vampiros emocionales, pero los depredadores emocionales son perversos. Sí. Son demasiado perversos porque, doy la definición rápidamente, los depredadores emocionales son aquellas personas que toman víctimas, que estas víctimas son codependientes, es decir, no es lo mismo una víctima de un vampiro emocional que una víctima de un depredador emocional. ¿Y los depredadores, entonces, cómo distingues un vampiro de un depredador? Bien, a diferencia del vampiro, el depredador lo que hace es apabullar a la víctima o encerrarla por completo porque es suya y nunca la va a dejar salir. Por ejemplo, una persona que no sé, tiene una pareja, es un hombre que tiene una pareja, una mujer, que ella es totalmente codependiente, probablemente tenga un problema de codependencia y no se puede despegar tan fácil de él, pero sobre todo él todo el tiempo está haciendo un lavado cerebral. Por ejemplo, primero que nada lo que hace el depredador es aislar a su víctima. Lo que hace es aislar a su víctima y la isla diciéndole cosas como: ¿no te das cuenta que tus amigos no te quieren realmente? ¿Te das cuenta que tus padres no te quieren más a tus hermanos? No hay nadie que te pueda ayudar más que yo, no hay nadie que pueda quererte o amarte más que yo. Entonces ahí ese depredador emocional lo que hace sobre todo es aislar a su víctima. Ese es el primer paso. Y una vez aislada esta persona, entonces le hace sentir que no hay nadie más que le pueda llenar todo su sentido de vida más que él. Eso es un depredador emocional. Y sí que estos depredadores emocionales puede haber detrás de ellos tal vez un trastorno sociópata, que son personas insensibles, es decir, que no tienen remordimiento por lo que están haciendo y controlan su víctima hasta tal grado incluso de exprimirle la vitalidad y llevarla a un aislamiento total o una depresión total.
Ajá, y puedes causar hasta otras cosas, ¿no? Hasta otras cosas mucho más fuertes, sí, efectivamente. Ok, entonces ese es el depredador emocional. Ese es el depredador emocional. Y entonces, porque estábamos viendo la diferencia entre el depredador y el vampiro. Y el vampiro, entonces, ¿cómo distingues un depredador de un vampiro? El vampiro no desea verdaderamente controlar por completo y llevar al aislamiento a su víctima. Simplemente busca robar energía porque es una manera de alimentarse o es una manera de recargarse energéticamente. Entonces el vampiro emocional se distingue por eso con el depredador emocional, es decir, no quiere llevarlo hasta el extremo que acabo de explicar, simple y sencillamente es robar energía. Ok, entonces, digo, las dos no son tan lindas, ¿no? Exacto. Y una es más difícil que otra, y sí conozco gente que puede ser depredador emocional y también gente que puede ser vampiro, ¿no? O sea, sí, te quito tu energía y total, pues te vas y ya se acabó, ya no me pasa nada, ¿no? Pero no eres mi propiedad, entonces no me importa, no me interesa, ¿no? Nada más te la robo tantito y ya te vas y yo me busco a otro y busco a otro y busco a otro hasta que me sienta bien. Es como el mosquito que busca chupar sangre y el primer cuerpo que encuentra que tiene calor le chupa la sangre y ya está. O sea, va de cuerpo en cuerpo chupando sangre. De la misma manera el vampiro emocional, pues con quien puede, con quien se deja también. Pero sí que también un vampiro emocional tiene muchas facetas. Aquí nos estabas comentando algunas facetas de los vampiros emocionales, pero también los vampiros emocionales pueden ser víctimas. Es decir, una víctima viene con una persona que tiene un perfil rescatador, y este rescatador, como se siente identificado con esta acción de salvamento, viene a rescatar a una supuesta víctima, pero este rescatador termina siendo víctima de la víctima. Okay. Y eso es más duro todavía, ¿eh? Eso es mucho más duro, sí. Porque esta víctima al principio puede mostrarse como sálvame, estoy en aprietos, estoy en apuros, pero sí que después ese salvador, sin darse cuenta, se pone a dar hasta que el vampiro emocional le exige mucho más y más y más y más. Incluso puede transformarse en un depredador emocional con el tiempo. El vampiro emocional, porque lo manipula y lo chantajea, incluso hasta evitar que esté con sus seres amados. Por ejemplo, una mujer que se tornó como víctima ante un marido durante muchos años, después ya le dice: es que tú prefieres a tu familia que a mí, es que tú solamente quieres convivir con ellos y a mí no me haces caso. Y entonces ese tipo de chantajes, es decir, esa víctima es un vampiro emocional que le está chupando la energía, y si esa persona no se percata, obviamente pues le va a seguir ordeñando la sangre, ¿no? Sí, y bueno, ahora sí que en este país no pasa. Es en otro país no pasa, en México no pasa ninguno. No, esto ya es sarcasmo, es decir, porque finalmente sí pasa, y pasa muy seguido. En muchos de los, pues empieza ahí la violencia, ¿no? Es muy sutil, es una forma de violencia que a la larga llega a ser muy peligrosa. Sí, definitivamente. También hay agresión pasiva, ¿no? Cuando nosotros hablamos del chantaje, de la manipulación, hablamos de estos lavados cerebrales para coercionar, esas son formas de agresiones. La arrogancia es otra forma de agresión. Entonces sí que hay personas que son agresivo-pasivas. Entonces estas personas agresivo-pasivas precisamente lo hacen con la finalidad de chupar la energía a otros, de secarles esa vitalidad, y verdaderamente esto se da, como decíamos, en personas que son codependientes, ¿no? Podríamos decir, ¿en qué se parece un vampiro emocional a una víctima, a una persona codependiente? En que ambos son codependientes, en que ambos necesitan uno del otro para sobrevivir, porque ni siquiera podríamos decir vivir, es decir, estas formas de vida son supervivencia. Entonces, está sobreviviendo. Uh-huh. Más bien, entonces, y bueno, sí, ya estaba leyendo que también hay vampiros indefensos, ¿no? Es lo que dices, que son, ¿no?, las víctimas. Que son las víctimas, que es muy difícil de reconocer, porque no son agresivos, al contrario, son capaces de valerse por sí mismos, y entonces sí necesitan de la energía del otro vampiro, que es
pues yo siento que es como pila ya viejita, que te está chupando esa energía que no te está sirviendo de nada, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, ahí, por ejemplo, ¿no? Conocí el caso de una mujer que estaba con su pareja y su pareja siempre le proponía hacer cambios, le proponía estar bien, ¿no? En pareja, y esta persona se mostraba inflexible en el momento de estos cambios, ¿no? Porque entonces ella le comentaba, es que tú en tus cambios lo que tratas de hacer es controlarme. Y sí que la pareja, sí que el hombre trataba de buscar la manera de que como pareja pudieran funcionar, pero al final yo a este hombre le aconsejé, le dije, mira, esta persona no se puede prestar al cambio porque precisamente ella se encuentra en una fase de depredación emocional y de vampiro emocional, porque precisamente no se está prestando al cambio, no se está prestando al bienestar, ¿no? Y cuando tú haces algo malo, o cuando tú haces algo que para ella parece malo, ella te lo transforma todo en más malo y al final de cuentas termina victimizándose. Y al final de cuentas esta persona es un vampiro emocional porque no busca el cambio dentro de una relación de pareja. Ajá. Y en esta relación de pareja no hay futuro precisamente por esa razón. Hasta que esta persona no reconozca que es un vampiro emocional, la relación no puede sanar y no puede cambiar y no tiene futuro tampoco. Ok. Bueno, pues ¿qué te parece si regresamos después del corte y nos seguimos? Bueno, pues aquí ya tenemos, ya el chat está muy activo con nosotros. Gracias, bueno, Marlene. Gracias. Te digo, Marlene está muy atenta escuchándonos con este maravilloso problema. Me gustaría saber cómo reconocer a los vampiros y sobre todo cómo evitarlos. Saludos al doctor Santiago. Bueno, ya explicamos algunas cosas, pero ahorita. Y también, Vero López, ¿cómo puede dejar de ser uno vampiro emocional? Y vuelve a preguntarnos, ¿cuándo pueden hablar de la diferencia entre enamoramiento y amor? Bueno, pues esa es una pregunta, una sugerencia, una petición muy linda. Me gustaría sí en algún momento hablar de diferencia entre enamoramiento y amor. Uh-huh. Eso es maravilloso. Y bueno, voy a responder las preguntas brevemente. ¿Cómo puedo yo zafarme de un vampiro emocional o no entrar en el juego de un vampiro emocional? Primero que nada, quisiera expresar cuando hablamos de un tema de una víctima, porque las víctimas normalmente tienden a caer mucho en este círculo vicioso. Uh-huh. ¿Sí? Cuando hablamos de las víctimas del vampirismo emocional, estamos hablando del problema de codependencia. La codependencia es un trastorno muy muy fuerte que surge a partir de haber vivido con padres alcohólicos, con padres que nos dieron o que le dieron al individuo maltrato físico, emocional o sexual, que hubo abandono, uh-huh, o que también hubo relaciones codependientes entre papá y mamá o entre familiares que eran demasiado cercanos. Uh-huh. Ahí es donde surge el trastorno de codependencia. Uh-huh. Entonces las personas codependientes normalmente están viendo situaciones constantes precisamente de codependencia o de vampirismo emocional. Lo más importante es primero llevar al reconocimiento, uh-huh, a estas personas a que tienen un grado de codependencia. Uh-huh. Si la persona no sale de este problema de codependencia a través de una terapia, no puede romper con este círculo vicioso del vampirismo emocional. Le va a costar bastante de trabajo. Sí, ¿verdad? Porque además también podría ser, digo, por otros casos que he visto, personas que todo quieren mejorar, que recogen animalitos del bosque, así le llamo yo, uh-huh, que están recogiendo animalitos y dicen, ay, sí, puedo cambiar, porque ese es el lema, ¿no? Sí. Yo le puedo ayudar, con mi amor va a cambiar, y te metes en una situación que es lo que tú decías hace rato, ¿no? El perfil de los rescatadores. Esas son personas rescatadoras y ellos sin querer también entran en este ciclo, ¿no? Claro. Cuando una persona tiene un perfil rescatador, mi pregunta sistémica profunda es, ¿a quién no pudiste salvar de tu familia? ¿Con quién te quedaste con esa necesidad de salvamento? Y inconscientemente lo estás trasladando con otras personas y que inconscientemente te enganchas con vampiros emocionales que te van a robar tu energía. Claro.
Entonces, es que sí tiene que ver no nada más con las personas que tenemos codependencia o con las personas que somos vampiros, porque ya vas distinguiendo, ¿no? Si eres un vampiro emocional, si eres un depredador o si eres un codependiente, ¿no? Codependiente y un salvador. Un salvador. Un salvador. Pues mira, aquí voy entonces al siguiente punto. Primero que nada, también identificar cuáles son los dramas de control. Los dramas de control, decíamos, son la autoridad, la arrogancia, el chantaje y la lástima. Si yo en la charla con una persona, si yo en la convivencia con una persona estoy detectando una de estas 4 actitudes, ¿no?, que decíamos al final, que tanto la lástima como el chantaje vienen de la mano con la culpa, ¿sí? Hay mucha gente que es controlada a través de la culpabilidad. Entonces, si yo identifico estas 4 situaciones, ¿no?, con alguien que está a mi alrededor, inmediatamente, si lo estoy identificando, buscar proponer acuerdos, buscar no engancharse con estas personas en estos dramas de control, buscar no entrar en su juego, ¿sí? Y si las personas no están dispuestas a los cambios, no están dispuestas a los acuerdos, no están dispuestas a muchas cosas de estas, definitivamente mejor alejarse, ¿no? Ok. Es que sí, generalmente ahora que estás diciendo quiénes son y cómo puedes hacerle, porque lo que nos preguntan es cómo me alejo de un vampiro emocional, si es mi esposo, si es mi hijo, porque finalmente lo vas a ir identificando, ¿no? Claro. ¿Cómo te alejas en unos lazos tan cercanos? Bueno, me puedo alejar en algunos momentos, pero sí que si hay un lazo tan cercano que es ya de una relación, un compromiso de pareja o con los hijos, con los padres, por ejemplo, lo importante más que nada es no engancharse y empezar a demostrar a los demás que yo puedo alimentarme de otras energías que son más puras, más hermosas y mucho más sutiles, ¿no? Como decíamos hace rato, la clave de esto también es aprender a que no necesito controlar, coercionar, chantajear, arrogarme ante nadie, ¿no? No necesito hacer eso, es reconocerlo. Lo único que necesito es alimentarme de otro tipo de energía, como por ejemplo decíamos, ver un atardecer, ver un amanecer, dar un abrazo, decir cuánto amo a una persona, no sé, decir un comentario agradable también, etcétera, etcétera. Entonces eso realmente me alimenta y me ayuda a salirme de este círculo vicioso. Sí, porque además la gente que cambia su forma de pensar y que se alimenta de estas energías del sol, de la tierra, cuando alguien es un vampiro emocional, se huye, empieza a salir, así como de ya no me hallo aquí, o se empiezan a alimentar muchos de los compañeros de la tradición y demás, siempre miran al sol. Claro. ¿No? Bueno, mi profesor decía que si quieres subir tu energía vital, tienes que ponerte a recargar un ratito, que claro, todos somos solares, ¿no? Claro. Que recargas tu energía vital, que es una forma, pero mira, no sabía si era para trabajar con los vampiros emocionales, finalmente, ¿no? Sí, definitivamente. Y también cabe mencionar que un vampiro emocional, cuando no está robándole la energía a nadie, que ya nadie se presta a su juego, no le queda más que pues empezar a cambiar el chip, ¿no? Empezar a darse cuenta, por consecuencia, que los demás están empezando a alimentarse de otro tipo de energías, ¿no? El vampiro emocional a veces tiende a recurrir a materiales amarillistas, como ver diarios en donde se ven masacres, o películas donde se ven matazones, o películas donde se ven situaciones que son similares a lo que hacen robando la energía a otros, ¿no? Pero sí que cuando se les priva del mundo, ¿no? Estas personas pues tienen la necesidad de socializar y por lo tanto no les quedaría más de otra más que empezar a alimentarse de una energía mucho más positiva. Por lo tanto, al vampiro emocional también se le aconseja mucho el tema de una terapia, obviamente, para ver el tema de la codependencia, y también la meditación le sirve bastante porque se alimenta de una energía espiritual mucho más sutil y mucho más hermosa. Mira, eso sí, digo, y así ni gastas ni andas, claro, diciendo no puedo porque es muy costoso, no lo hago porque no tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Claro.
Y bueno, cuando empiezas a trabajar eso, empieza a cambiar tu mundo. Ahorita que decías de las películas y todo, sí hay mucha gente, por ejemplo, inclusive les enseñan a los niños esto de los zombies. La verdad es que yo no soporto 10 minutos de un zombie, ¿no? O sea, es algo que no me gusta y lo cambio. Dice, bueno, ¿y qué te pasa? Pues no, eso es una energía que a mí no me gusta. Y yo no entendía por qué, pero bueno, porque te estás alimentando ya de otras cosas, ¿no? Claro. También tenemos la gente que le encanta las películas de muerte, violencia, y si no tiene muerte, violencia y sexo implícito, no se sienten que no están viendo una película, ¿no? Claro. Todo lo demás es rosa, todo lo demás es chiquifliqui, o sea, ya no les interesa. Pero es una cultura, ¿no? Finalmente estamos llegando a esa cultura. Sí, definitivamente está la novela de Anne Rice, lo comento rapidísimo, que es Entrevista con el vampiro. En ese film realmente se manifiesta muy bien lo que es un tema de vampirismo, ¿no? Un vampiro más experimentado convence y seduce a otro que es egoísta, ¿no? El ego en nosotros es la parte que se compara, es la parte de nosotros que tiene miedo, es la parte de nosotros que no soporta la levedad, que no soporta la espiritualidad, y entonces ese ego que está dentro de nosotros pues muchas veces se siente incómodo con que alguien sea superior a él, ¿no? Entonces ahí realmente es donde se da ese vampirismo, ¿no? Entonces, para poder romper también con este ciclo del vampirismo emocional, pues encontrar al ser rompe con el vampiro, ¿no? Y el ser, en esta analogía, el vampiro no soporta la luz del sol, y el sol es la conciencia. Cuando yo me concientizo, el vampiro se muere. Sí, o sea, es cuando supuestamente amanece y desaparece. Exactamente. ¿No? Está bien interesante porque sí es cierto, todo decías que soy vampiro porque no soporto el sol. No soportas la verdad, no soportas tu conciencia. La conciencia es la verdad, exactamente, y no la tolera. Entonces ahí es donde se rompe ese ego, ¿no? Entonces cuando se rompe el ego, empiezo a tener una conciencia de unidad. Es decir, yo soy uno con todo y con todos, y en ese momento yo soy y dejo ser. Wow, eso es bien interesante porque sí, ya no dependo de nadie para poder robar esa energía, para cargar mi pila. Efectivamente, y en la conciencia de unidad me nutro de una energía que es muchísimo más poderosa, mucho más profunda y que no se termina nunca, porque es el ser. Y lo tengo que seguir alimentando, como dices tú, con la meditación, con ver una puesta de sol, con un abrazo, con la sonrisa de un bebé, con la convivencia familiar, la buena convivencia familiar, ¿no? Entonces rompemos el vampirismo. Muchas veces en la televisión vemos programas donde precisamente hay humor sarcástico, humor negro, peleas, desamores, rompimientos, y toda esa programación mental nos lleva estereotipadamente a repetir lo mismo, ¿no? Sí, porque además es algo que te estás nutriendo, pues dime lo que entra a tu boca y te diré cómo estás nutrido, ¿no? Exactamente. No importa si estás gordito o flaquito, sino de las emociones, porque las emociones sí tienen que ver muchísimo con tu estado de ánimo, cómo eres con los demás, cómo te comportas con los demás, ¿no? Efectivamente. Si además soy una persona que toda la vida me la paso quejándome, pues obviamente que van a llegar a tu vida personas que se quejan igual, ¿no? Sí, y eso es la lástima, es una forma de controlar, ¿no? O sea, digamos, alguien se queja y pobre de esta persona que se está quejando, voy a ver qué puedo hacer por él, pero no se está dando cuenta de ese salvador que está entrando en las garras de ese vampiro emocional. Sí, y también, o sea, y sí, cuando dices tú que una de las formas es hablar derecho, decir, bueno, no me parece por esto, esto y esto, ¿qué hacemos, no? Claro, porque el vampiro emocional también se muestra muy inmaduro siempre. No tiene la madurez de afrontar una verdad o de afrontar una realidad. Cuando alguien se lo dice, por ejemplo, es que mira, de pronto veo que te comportas de una manera que no es la más correcta, el vampiro emocional inmediatamente se enciende, se prende y va a los extremos. Pues entonces nunca me vuelvas a hablar, pues entonces nunca volvemos a hacer nada juntos, porque o déjame, vete con alguien más. Entonces ese tipo de chantajes son un tipo de herramientas que utiliza el vampiro emocional para seguir controlando. Y así seguirá y seguirá hasta que se dé cuenta. Efectivamente. De la luz. Y si se da cuenta, porque hay gente que se queda así, se cristaliza de esa manera y no puede cambiar. Bueno,
pues con eso nos estamos quedando. La verdad está bien interesante y creo que es para más. Si quieres dar tus teléfonos. Sí, claro, para consulta y trabajar este tema de vampirismo emocional y problemas de codependencia o de perfil de salvadores, mis teléfonos, consultorio es 6547-6178, lo repito, 6547-6178, y teléfono móvil donde me encuentran más seguramente directamente 55 28 55 14 94, lo repito, 55 28 55 14 94. Bueno, pues ya estamos